tenemos una nota hermosa para hacer. Ya está conectado con nosotros, con Radio Rebelde, dirigente peronista él. Estoy hablando de Guillermo Moreno. Muy buenos días. Elizabeth Machado y Luis Delía te saludan desde Radio Rebelde. Buen día, Guillermo. Buenos días, Luis, buenos días, ¿cómo andás? Un placer hablar con ustedes. Gracias. Luis, ¿lo escuchás bien? Sí, claro. Buen día, Guille, ¿cómo estamos? Buen día, Luis, querido. Un fuerte abrazo, compañero, un fuerte abrazo, compañera. Gracias. Bueno, igualmente, Guille, realmente. Bueno, Guillermo, estamos viviendo una hora muy especial, en un año muy especial. No queríamos ver tu mirada, sobre todo al año económico, cuál es la perspectiva, en particular para los asalariados, los trabajadores, el pueblo, las clases medias. ¿Qué nos va a deparar este año en materia económica, Guillermo? ¿Cuál es la perspectiva tuya? Mira, casualmente hoy salió una nota en el diario La Nación, donde recopilan una serie de pronósticos de economistas, incluidos algunos que fueron funcionarios nuestros, que están planteando algún crecimiento en el entorno del 2-3% para este año. No son los números que tengo yo, no son los números que tenemos en nuestra consultora. En nuestra consultora nos está dando un crecimiento del 0,35 para todo el año. Te quiero aclarar que para este mismo momento del año pasado, los mismos personajes, incluidos los nuestros, los funcionarios de nuestro gobierno, también pronosticaban que en el segundo semestre la cosa iba a repuntar. Nosotros decíamos que la economía iba a caer un 2%, y bueno, eso es lo que está cayendo la economía, entre 2 y 2.5, que es cómo va a terminar el año 2016. Y para este año tenemos un crecimiento de 0,35, que si vos tenés un crecimiento vegetativo entre el 1 y el 1,5, significa que en términos per cápita cada uno de nosotros va a ser más pobre todavía, va a disponer de menos ingreso y menos riqueza cuando termine el año. ¿Esto significaría que uno es pesimista? Bueno, en realidad, como uno es un optimista consuetudinario, uno cree en la onda larga del optimismo, lo que uno tiene que decir que estamos atravesando simplemente una etapa de la onda larga del optimismo llamada pesimista. En el mediano plazo al pueblo argentino le va a ir muy bien, en el mediano plazo le va a ir muy bien. En el corto plazo tenemos estos sinsabores de un gobierno oligárquico. Como no se modifica la relación entre los ingresos populares y el precio de los alimentos, que es el diagnóstico básico nuestro que hicimos el año pasado, el gobierno oligárquico lo que hizo fue aumentar desproporcionadamente los alimentos, tomando dos decisiones, que fue sacar las retenciones y devaluar. Ahora, cuando vos aumentás desproporcionadamente los alimentos, no te queda ingreso para el resto de la mercadería que vos tenés que comprar. Y bueno, eso es lo que te pasa, por eso no tenés mercado interno. Y no hay ningún elemento que indique que se va a recuperar el mercado interno, con lo cual ni hay ninguna posibilidad de que tengas un buen año. Ninguna. A pesar de que, insisto, veo algunos diagnósticos de funcionarios nuestros delante de nuestro gobierno que más o menos coinciden con lo que están diciendo los economistas más vinculados a la oligarquía. Eso me sorprende. O no, porque a veces viste que se juntan los diagnósticos y vos pensás que te corren por un lado y en realidad están pensando lo mismo. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que hablar entre nosotros. Así es. Es un año con mucha incertidumbre política para enfrentar la hegemonía neoliberal conservadora. Vos sos un peronista visceral, un hombre profundamente comprometido con el proyecto nacional, con el Partido Justicialista. ¿Cuál es tu mirada respecto del año político, respecto de la construcción de alternativas electorales? ¿Qué es lo que estás viendo, Guillermo? Mira, vos sabés que nosotros caracterizamos a esto como un gobierno oligárquico y dejamos la categoría neoliberal para otras definiciones. En realidad es muy difícil pensar que, habiéndose terminado el consenso de Washington, podemos estar en presencia de una onda neoliberal. Sobre todo en la Argentina, lo venimos diciendo ya desde el año pasado, porque
Si esto fuera un modelo neoliberal, le tendría que servir a Roca de Techín, le tendría que servir a Adanes de Aluar, hasta le tendría que servir al criminal de lesa humanidad de Mañeto en términos de ingresos corrientes, no de negocios extraordinarios que puede hacer con las frecuencias, etcétera, etcétera, como le pasó ahora con Nextel, que compra Nextel por 2 pesos, y ahora como le habilitaron a que ahí circule los celulares normales, mientras antes lo único que tenías en Nextel era el famoso trunking, ¿no? Era otra cosa, esos servicios. Pero bueno, fuera de esas ganancias extraordinarias en el flujo, a Mañeto tampoco le está yendo bien, si no, no cerraría AGR, ¿no? La que acaba el conflicto que está teniendo ahí en la gráfica. Este modelo no le sirve a ningún sector que no sea el oligárquico. Entonces, cuando uno caracteriza correctamente a quién le sirve este experimento, dice, bueno, este es un experimento oligárquico. No conforme con eso, desde la llegada de Trump a Estados Unidos, podemos ponerle el requiem al consenso de Washington. Si le ponemos el requiem al consenso de Washington, también empezamos a poner un signo de interrogación sobre el Fondo Monetario Internacional y sobre el Banco Mundial. Y fundamentalmente sobre la Organización Mundial de Comercio, que son los 4 pilares, consenso de Washington en términos ideológicos, que es cómo terminan los acuerdos de Bretton Woods, ¿está bien? Segunda Guerra Mundial, acuerdo de Bretton Woods, primero el Pacto de Yalta, obviamente, finalmente, después de la Guerra Fría, termina consolidándose un mundo donde el consenso de Washington es el que ordena cómo tienen que ser los pretendidos modelos de desarrollo. En eso tenés que insertar lo que pasó en el gobierno peronista de Menem, está claro, el consenso de Washington era el que ordenaba. Ahora, desde el 8 de noviembre en adelante y sobre todo desde el 20 de enero, eso entra en crisis. Está claro que la superpotencia lo que hace es administrar el comercio exterior, lo mismo que hizo el gobierno nacional y popular hace 4 años atrás, cuando no tuvimos otra alternativa que administrar el comercio exterior. Ahora, eso pone en tela de juicio sin ninguna duda, no hay otra cosa que escuchar a todos estos economistas, que es lo que está pasando con el libre comercio. Cuando el libre comercio cesa, cesa el consenso de Washington, cesa la Organización Mundial de Comercio y cesa sus herramientas financieras, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, estamos ante un nuevo mundo. En ese nuevo mundo, que de corto plazo vamos a tener sinsabores muy grandes, obviamente, que el muro que quiere levantar el presidente Trump tiene la paradoja que de corto plazo lastima a algunos iberoamericanos mexicanos, pero en el mediano plazo permite que nosotros recuperemos Iberoamérica. Permitimos unir lo que nunca se tuvo que desunir, porque México vuelve a ser parte de Iberoamérica. En ese esquema somos muy optimistas y para este año es muy difícil que un gobierno que expresa el pasado, como es Macri, pueda recibir una buena elección, porque el pueblo sabe diferenciar entre lo que es el futuro y lo que es el pasado. Y Macri está claro que es el pasado, por más que trate ahora de ordenarse, de encontrar otros vericuetos, y no le sale. Vos imaginate que en esta descripción que te acabo de hacer, el que reemplazó al ministro de Economía para acá, que no es ministro de Economía ahora, se llama ministro de Hacienda, pero finalmente es el que ocupa el 5º piso del Palacio de Hacienda, o sea, es el ministro de Economía, dice que la Argentina abraza la globalización, cuando se terminó la globalización. Entonces, en términos de futuro, lo que digo que va a haber un rotundo éxito del Movimiento Nacional y Popular, con su partido ordenador, que es el Partido Justicialista, en un frente electoral donde vamos a ir confluyendo las distintas expresiones nacionales, lo que tengan como elemento ordenador el interés nacional. Ahora, para eso vos tenés que tener como elemento ordenador el interés nacional. Bueno, todos los que tengamos el interés nacional como eje de nuestro análisis nos vamos a encontrar y vamos a tener un gran triunfo electoral, pero un gran triunfo electoral. Bien. Guillermo, no puedo dejar de preguntarte por los dichos... Un poco larga la respuesta, ¿no? No, muy bien, muy bien. Por los dichos de Gómez Centurión, que me imagino que cuál será tu respuesta, pero acá con Luisa hoy decíamos tempranito que lo mandaron, ¿no? A decir todo esto que dijo de la época de la dictadura. ¿Cuál es tu opinión?
No, yo en realidad no creo que ellos tengan un comando hoy. Yo para que ellos tengan un comando y estén en condiciones de planificar eso, les tendría que dar una inteligencia que no tienen. Yo los conozco a todos esto. Al único, mira, los conozco a todos. En la provincia de Buenos Aires la verdad que no los conozco. No la conozco a la gobernadora Vidal ni a la gente que trabaja con ella, salvo a Ritondo y alguno más. Al resto del gobierno nacional los conozco a todos. Sí. No les da para eso. El único que serviría un poquito es este chico que es el dueño de Pharmacity, Quintana. ¿Está bien? El resto son muchachitos muy menores, no le da el nivel de abstracción y la capacidad intelectual para pensar que hay un comando que piensa en estas cosas. Gómez Centurión es un muchacho tonto, dice las cosas que alguna vez... No le doy a esto más que el exceso... Se decía también de algún compañero nuestro que hablaba de más, viste, que tenía incontinencia verbal. Bueno, yo creo que va por ese lado. Si no, pensaría que detrás de este gobierno hay algo llamado comando en la vieja jerga que está en condiciones de planificar las cosas. Y yo no le doy ese nivel, porque lo conozco. Claro. Lo conozco. No. Ya está, este chico pidió disculpas, dijo que no, el otro dijeron que no lo piden del gobierno, fueron para atrás con el 24 de marzo. Claro. Ya está, me parece que yo personalmente no le doy esa entidad. Al contrario, lo que creo que es un experimento, como ya dije, que está terminado. Este experimento oligárquico está terminado y se va a terminar de objetivar el día de las elecciones. Y ese día de las elecciones, naturalmente, es lo que todos estamos pensando, es el momento en el que vas a decir, bueno, mira, experimento oligárquico, empecemos a barajar y dar de vuelta, pero tenemos que llegar a las elecciones y eso es lo que deseamos. Hay que cumplir estrictamente los plazos electorales. Claro. No les veo esa visión de monje negro y de gente que se junte a planificar lo que va a hacer con el país. Tomaron algunas medidas en el seno de la oligarquía, les salió mal, son unas bestias, no son gente formada, y bueno, acá estamos, en un experimento que le duró muy poquito. Ni siquiera tienen la consistencia de modelo. Por último, Guillermo, y sin ánimo de abusar de tu generosidad. No, por favor. ¿Cuál es hoy el papel internacional del Papa Francisco en un mundo donde hay nubarrones muy grandes, ¿no? ¿Cuál es el papel del Papa? Mira, obviamente eso lo va a decidir su santidad. Yo simplemente te puedo decir lo que desearía que sea, que creo que tiene que cumplir el papel del Papa y es el único que lo puede cumplir. No hay ninguna duda que en este nuevo mundo que acabo de describir y que se acaba de pergeñar y que vamos a tener que construir las instituciones internacionales que también ordenen, previamente va a haber un nuevo acuerdo de Yalta, que casualmente también va a ser con los principales firmantes del primer acuerdo de Yalta. En aquel caso los soviéticos y los norteamericanos, invitando a Churchill, y que algunos dicen que hasta no lo querían invitar, pero porque está claro quiénes fueron los dos ganadores de la Segunda Guerra, fue el bloque soviético y los norteamericanos. Ahora va a haber un segundo Yalta, que también va a ser entre Putin y Trump. Lo que no te puedo asegurar si es después o antes de la utilización de armamento difícil, digamos, ¿no? Porque no estamos en la utilización de armamento convencional, lamentablemente. El mundo nunca estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora, nunca. Porque cuando los norteamericanos utilizaron el armamento nuclear eran los únicos que lo tenían. Pero ahora hay variados países que lo pueden utilizar, o sea que... Y el problema es que el diferencial de potencia entre Estados Unidos y el resto de los países es tan grande que la opción nuclear pasa a ser una opción de primera índole, no de última índole. Es lo mismo que si yo te digo a vos, andá, subite al ring y pelearte con Mike Tyson entrenado. Y bueno, no, me dice, mira, Guillermo, si no me das algo para defenderme. Bueno, esta es la situación que tenemos. Entonces, uno está deseando que ese acuerdo naturalmente sea ex ante, porque no quiere ninguna situación
que ponga en peligro la continuidad del mundo como uno lo intenta vivir. En ese acuerdo de Yalta, la pregunta, el nuevo acuerdo de Yalta, la pregunta es quién va a representar a los sin voz, que somos todos el resto de los países, incluso los países europeos, los chinos, los africanos, los iberoamericanos, etcétera, etcétera. Bueno, el único que los puede representar es su santidad. Entonces uno está pensando en que en ese acuerdo de los ganadores también haya alguien que exprese a los sin voz, y el único que tiene autoridad moral, ética y doctrina para estar sentado ahí y plantear un mundo distinto es su santidad. Por eso lamento también que algunos periodistas ignorantes que tratan de falsear la historia y que encima dicen que transitan con nosotros hablen mal de su santidad. Lamento mucho eso. La verdad que el gobierno hable mal del Papa, bueno, está bien, hace parte de la oligarquía. Un papa que ve el mundo desde otro lugar, es claro que la oligarquía lo tiene que maltratar. Ahora, que alguno de los nuestros maltrate al papa y encima no se levanten voces para señalar a ese periodista de Página 12 llamado Orlando Berbisky, Horacio Berbisky, que habla mal del papa, eso nos lastima. Por eso aprovecho este medio para decirle a Berbisky, terminá la Berbisky de armar mal del Papa y de mentir como hiciste sistemáticamente. Porque es la única opción que tenemos, los que no tenemos voz, para ver si podemos construir un mundo que nos incluya a todos. Bueno, impresionante, seguramente esto va a tener muchísimo rebote. Guillermo, te queremos agradecer la enorme generosidad que has tenido para con nosotros. Va a tener rebote, pero no en Página 12, capaz. No, seguro. Seguro. Guille, un abrazo grandote, Muchísimas gracias. Gracias y muy linda la fiesta el otro día, Hasta luego. Hasta luego.